Amén. Que Dios me lo bendiga, hermano. Hemos terminado de adorar y alabar al Señor. Él se merece toda la honra, toda la alabanza y toda la gloria. Amén. Sí, La pastora nos va a leer un versículo y va a saludar. Pastora. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Traemos una palabra del Señor en esta mañana. Que el Señor los fortalezca, los llene de su presencia y que seamos de oído abierto para poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Dice en Jeremías 30, del 12 en adelante, dice: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamento eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad, aleluya, Amén, para ti, y sanaré tus heridas. Dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracia y voz de nación, que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Es tu palabra fiel, Señor. Te amamos. Amén. aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, yo también quería leer un versículo en Primera de Crónica. Mire, David, cuando estaba muriendo, estaba a punto de morir cuando termina de orar las últimas oraciones de David. Y David dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres el excelso sobre todos. Aleluya. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Amén. Amén. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Aleluya. Vemos David cuando estaba muriendo, se dedica a ensalzar el nombre de Dios, a levantar a Dios y a decir la grandeza de Dios. ¿Sabe que nosotros tenemos un Dios grande, un Amén. Dios poderoso? Sí, por eso que David en el Salmo 25, 27 creo que dice: los justos no serán desamparados. O sea, dice: yo fui joven y llegué a viejo, pero no he visto justo desamparado. Amén. O sea, toda mi vida que viví, dice David, no vi ningún justo desamparado. Amén. O sea, vemos David como conocía a Dios. David tenía una relación tan íntima con Dios que él lo conocía y conocía el corazón de Dios. Amén. Mire, con esto queremos hablar de buenas noticias. Amén. Ya estamos cansados, ponemos la televisión, malas noticias. Todo el día malas noticias. Ahora traemos buenas noticias. Y queremos hablar de buenas noticias, ¿cierto, pastor? Amén. Traemos buenas noticias. Buenas noticias, Palabra no del malas Señor. noticias. Dice, estamos viviendo hoy en día el tiempo de la Pascua.
¿Qué fue el tiempo de la Pascua? Cuando Cristo muere. Pero el comienzo de la Pascua comienza el tiempo de Moisés. Ahí comienza la Pascua, que cuando Moisés iba a salir de Egipto, y Moisés le dice que maten cordero y manche las puertas con los dinteles de las puertas, con sangre del cordero, y la sangre lo iba a proteger. Por eso que yo he escuchado predicadores, no, que la sangre no hay que pronunciar la sangre porque la sangre no tiene poder, que la sangre solamente el nombre de Jesús. Y nosotros vemos que la sangre de un cordero simple, común y corriente, los protegió de todas las pestes, todo lo que les vino contra Egipto. Toda la maldad que vino contra Egipto los protegió por la sangre. O sea, si la sangre de un cordero los protegió de todas las plagas, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos puede proteger de esta pandemia? Amén. Entonces tenemos la sangre que nos protege. Por eso que no vamos a hablar de la sangre tampoco. Tampoco vamos a hablar de la Pascua. Pero sí vamos a hablar de la muerte de Cristo. Porque estamos viviendo el tiempo de que cuando Cristo muere. Porque esta fecha sí que es una fecha cuando Cristo muere. Porque el calendario de judío, hebreo, comienza el 13 de marzo por ahí. O el 15, por ahí tiene el comienzo. Y le dijeron que a los 14 días, pero claro, el calendario hebreo no siempre comienza a la misma fecha porque ellos seguían por el calendario lunar. No es igual que el calendario nuestro. Así que a los 14 días del primer mes de ellos es cuando se celebra la Pascua. Y ahí fue cuando Cristo muere, porque muere justo cuando se celebraba la Pascua. Y la Pascua traía perdón. O sea que la muerte de Cristo nos trajo perdón. Por eso hoy vamos a hablar acerca del perdón. Perdón para los perdidos desde la cruz del Calvario, desde la cruz de Cristo. Y sabe que hay un poder en el perdón, ¿cierto? ¿Lo cree, pastora? Amén. Sí, hay poder, pero Sí. poder tremendo en el perdón. Amén, sí, Señor. El diablo sabe que hay poder, no quiere que se perdonen. Cuando nosotros perdonamos somos libres. Somos libres. Amén. Si discutimos, quedamos amarrados, pero si nos pedimos perdón, quedamos libres. Quedamos libres. Amén. Sí, El perdón quizás sea innecesario entre seres perfectos, porque si fuéramos todos perfectos, ¿para qué necesitamos el perdón? Pero le quiero dar una noticia: usted es un ser imperfecto, yo soy imperfecto, la pastora es imperfecto, todos somos imperfectos. Ojalá fuéramos perfectos, pero no lo somos. El único perfecto fue Cristo, ninguno más. Pero es esencial para aquellos de nosotros con suficiente sabiduría como para admitir que somos imperfectos. ¿Cómo es, pastor, usted? Imperfecto. Imperfecta. Yo soy perfecto. ¿Cuánto nos cuesta admitir que somos imperfectos? Nos cuesta. Parece que no podemos evitar ofender, traicionar o hacer el mal contra Dios y unos contra otros. Es como que algo que no lo podemos evitar. Siempre hay algo que provoca una discusión, una pelea. Siempre hay algo que ofendemos o que nos ofenden y siempre provoca algo. ¿Por qué? Pero es algo natural, no es algo que lo busquemos o queramos hacerlo, sale porque sale. O sea, yo no tengo que decir enójate o enfádate. Uno se enfada o habla mal de este o habla mal de aquel. La persona habla nomás. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Incluso en nuestros días buenos, cuando tenemos las mejores intenciones, cuando usted tiene la mejor intención, ante todo igual usted va a reaccionar mal. Siempre va a haber algo que está, porque somos imperfectos. Ante todo necesitamos el perdón de nuestro Creador, lo primero. Primero, que todo ser humano necesita el perdón de Dios. Sencillamente para estar reconciliados con Dios. Porque sin perdón no hay reconciliación. El perdón reconcilia. El enemigo no tiene claro esto del perdón, por eso no quiere que se perdonen. Si uno se enfada, no guarda rencor. No perdone. ¿Viste lo que te hicieron? Y habla al oído. ¿Viste lo que te hicieron? ¿Y va a perdonar? ¿Cómo va a perdonar? No, que te venga a pedir perdón. ¿Cómo va a perdonar tú? Una vez que nos reconciliamos con Dios, Él nos dice con parábola y con mandamientos que extendamos a los demás el mismo perdón que Él nos extendió a nosotros. Es difícil
perdonar, cuando te han hecho algo suave, dice, no, lo perdono, está bien, lo perdono. Pero cuando te han hecho algo gordo, es difícil perdonar. Es difícil para personas imperfectas como nosotros. Pero para los que tengan ojos para ver y voluntad para obedecer, existe el acto de perdonar en una fuente secreta de poder. ¿Sabe que hay un poder en el perdón? ¿Cierto, pastora? Hay poder, pero un poder tremendo. Y perdón, yo quería destacar algo. Yo creo que en estos tiempos es muy importante el perdón. Muy importante. Sí. Ya hay familias que están peleadas, hay hermanos que están peleados, naciones peleadas, cuántas personas que no se hablan. Entonces yo creo que el Señor lo que quiere destacar en este día es que tenemos que perdonar, sí o sí debemos perdonar. Amén. Amén, amén. Mire, si hoy en día que están todos encerrados, imagínense cuando hay familia encerrada y no se llevan bien. Cuando no había encierro, bueno, llegaba uno, se iba para no estar con el otro. Cuando llegaba el otro, se iba el otro para no estar con el otro. Pero imagínense en este momento que están todos encerrados dentro de un hogar, donde uno está peleado con el otro peleado con el otro y el otro con el otro. ¿Qué vida puede haber dentro de un hogar así? Por eso que Dios quiere hablarnos del perdón. Jesús decía, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Mire, somos presas de una enfermedad terminal para la cual no hay ninguna cura, solamente el milagro que es el perdón divino. Mire, hay una cura para esta enfermedad, esta epidemia, esta pandemia, hay una cura. ¿Y sabe cómo se llama esta vacuna? Es una vacuna que todos tendrían que tenerla puesta. Y esta vacuna se llama Jesucristo. Es la única que puede detener este virus. Sí, Señor. Esa enfermedad que hay en todo el mundo y está en todo ser humano se llama, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama, pastora? Pecado. Pecado. Y está en todo. Nadie puede decir, no, yo no pequé. O yo no he pecado, yo me he portado bien. Hoy día me porté bien. Somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores. O sea, un pecador no es pecador porque peca. No. Nació pecador. Peca porque es pecador. No cuando peca es pecador, no. Peca porque ya es pecador. El perdón es una gracia esencial de Dios. Es uno de los componentes fundamentales de la salvación para el ser humano, para el mundo entero. O sea, sin el perdón no hay esperanza para ninguno de nosotros. Para ningún ser humano hay esperanza si no hay perdón. Es algo tan importante el perdón. Es algo que se tiene que todos los días yo creo que nosotros tenemos que perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. Perdonar a los demás y también perdonarnos a nosotros mismos. Amén. Una vez que recibimos desde la cruz la costosa bendición de Dios, y esta debe permanecer en nuestra sangre, en nuestro corazón, en nuestro estilo de vida, en todo nuestro ser, debe permanecer el perdón. Porque una de las armas más importantes dentro del Evangelio es el perdón. Si no está impregnado el perdón en nosotros, estamos perdidos. Vamos a llevar un evangelio de derrota en derrota. No vamos a ir, como dice la Biblia, que vamos a ir de victoria en victoria. No, vamos a ir de derrota en derrota si no nos acostumbramos a perdonar. Perdón, lo que pasa también es que hay personas que están enfermas por falta de perdón. Cuando ellos perdonan, uno está enfermo por falta de perdón. Cuando llega el perdón y tú sabes lo poderoso que es el perdón, y puede sanar una persona. Sí, exactamente. Por ese motivo el perdón es uno de los frutos que aportan la evidencia de que los cristianos somos personas cambiadas. O sea, si usted perdona es un cristiano cambiado, porque ha sido transformado. O sea, cuando yo no puedo perdonar, hay algo que no está funcionando bien en mí, porque el perdón tiene que estar implantado en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en todo mi ser. El perdón debe estar. Amén. Si todo esto resulta nuevo para usted,
Escuche, lo aguarda un mundo maravilloso en el perdón. ¿Quiere vivir un evangelio de victoria en victoria? Aprenda a perdonar. Y usted va a vivir de victoria en victoria. Si ha estado en el camino de Cristo durante varios años, probablemente tenga una comprensión básica del perdón, pero no realmente lo que significa el perdón. Quizás aquellos de nosotros cuya comprensión básica haya producido una medida de confianza excesiva sobre el asunto del perdón, debemos dejar de servir de estorbo para que podamos empezar a comprender finalmente el tremendo poder que hay en el perdón. O sea, en cierto sentido fue una multitud ignorante la que se reunió alrededor de la cruz el día que Jesús alzó su ensangrentado rostro para orar. Eran toda gente ignorante. ¿Por qué ignorante? No eran ignorantes de analfabetos, no, ignorantes acerca de lo que es el Evangelio, acerca de lo que era Cristo. Si se los compara con nosotros, pues ahora sabemos mucho más de lo que ellos conocían de Cristo. Ellos podían tener excusa. Nosotros no tenemos excusa. Porque ya conocemos al Señor. Claro. O sea, la multitud probablemente no se dio cuenta de cuánto Jesús dijo, o cuando Jesús dijo, perdónalos. Ellos no se han dado ni cuenta. Cuando Cristo estaba orando y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no entendían nada. Estaban ignorantes de todo lo que estaba pasando. Nosotros sabemos lo que estaba haciendo Cristo en la cruz. Aún así, somos tan tercos. Estaba destacando lo importante que era el perdón. Uh-huh. Y sabe que cuando Cristo dijo perdona, ¿no? Hubo una tremenda descarga de energía y poder que descendió, difundió del universo entero y todo hacia atrás de la historia y hacia adelante y hacia el presente. En toda la etapa, el perdón, ese perdón que hubo algo que ocurrió, un milagro tremendo. Y abarcó todas las generaciones. Y fue derramado de una manera concentrada en la tierra el perdón. Tan grande fue el amor del Señor que Él destacó eso. Porque si Él no hubiera dicho eso, sea el Señor, tan maravilloso el Señor. Justamente, o sea, Él estaba Desató perdonando. el perdón. Desató el perdón. Justamente. En ese instante fue liberada la gracia a fin de que ésta realizara su obra mediadora. O sea, esto es lo que estaba haciendo, estaba intentando que a través del perdón hubiera que el ser humano se pudiera reconciliar con Dios. Porque a través del perdón es cuando lo reconciliamos con Dios. No hay otra forma de reconciliación. Es el perdón el que nos reconcilia. Jesús nuestro Señor estaba sufriendo la insoportable agonía de la cruz, del Calvario, cuando miró hacia el cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez nosotros deberíamos estar orando, Padre, perdónanos porque nosotros sabemos exactamente lo que hacemos y sin embargo lo hacemos. Nosotros sí no tenemos excusa. Pero aquellas personas que estaban paradas delante de Cristo no tenían idea. Ellos estaban actuando pero no sabían lo que estaban haciendo. Pero nosotros lo hacemos y sabiendo lo que hacemos, aún así lo hacemos. A diferencia de la multitud congregada alrededor de la cruz, podemos decir que ellos no son culpables debido a la ignorancia de ellos. Y el perdón explotó en ambas direcciones de la línea temporal humana. En todas direcciones explotó un poder tremendo cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desató algo tremendo, ocurrió en la tierra en ese momento. Gloria a Dios. Y no solamente para los que estaban en ese tiempo, sino para los que estaban atrás, los que habían muerto antes de Cristo y los que vamos muriendo después, o sea, los que han ido muriendo después de Cristo, hasta que Cristo vuelva a venir. Y ese poder va a estar hasta que Cristo vuelva. Gracias a Dios que Jesús no le hablaba solamente a la gente profana y perpleja que se congregó alrededor de la cruz hace más de 2000 años. Esas breves palabras salieron de la boca del Salvador explotando ambas direcciones de la línea temporal de la existencia humana. Por eso el perdón ofrecido por el Hijo de Dios tenía el potencial de perdonar y de cubrir los pecados de cada ser humano que vivió en la época anterior a su muerte cruel de la cruz del Calvario. O sea, fue tremendo lo que ocurrió en ese momento. Eso es lo que Cristo estaba ofreciendo.
también llevó adelante en el tiempo, desde aquel ensangrentado monte de la afuera de Jerusalén, el potencial de perdonar y cubrir todos los pecados del hombre. O sea, no solamente cubrir, porque acuérdense que cuando mataban los corderos, lo que hacía el cordero, que mataban una vez al año, hacían sacrificio cordero para que los pecados fueran perdonados. Lo que hacía la sangre de los corderos cubría el pecado. Pero lo que Cristo vino a hacer más que cubrir el pecado. Cristo vino a quitar el pecado. Aleluya. Porque dice Cordero de Dios que Quita el pecado del mundo. quita el pecado, no que cubre el pecado. Lo que hacía en aquellos tiempos los corderos cubrían el pecado, pero al próximo año volvían a estar descubiertos. O sea, quedaban cubiertos por un año los pecados. Pero hoy en día Cristo vino a quitar, a arrancar el pecado de tu vida, de mi vida. Gloria a Dios. Eso es lo que vino a hacer cuando vino Cristo. Por eso que todo esto del perdón, el poder que hay, estará hasta la segunda venida, como el Señor de señores y Rey de reyes venga nuevamente. Dios. Estará funcionando este poder. La única condición del milagro es que cada persona debe admitir su necesidad de perdón y recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida. ¿Sabe cuánta falta hace Cristo como Señor y Salvador? Y más en estos tiempos. Por eso que se necesita predicar de Cristo más que de predicar del virus. Porque la gente necesita a Cristo. Mire, si yo me pongo en el centro de Barcelona a vender paracaídas y digo a 5 euros los paracaídas y está lleno de gente la Plaza Cataluña, ¿sabe que no voy a vender ninguno? ¿Para qué quieren un paracaídas ahí en medio de la Plaza Cataluña? Pero si yo voy en un avión y anuncian por los parlantes del avión que el avión se va a caer porque se le acabó el combustible y el avión va a venir en cualquier momento a pique y no van a alcanzar a aterrizar. Y yo empiezo a ofrecer los paracaídas no a 5 pesos, a 100 pesos. ¿Sabe cómo me lo van a comprar? ¿Por qué? Porque es la necesidad. Hoy es tiempo. Hoy la gente está necesitada de Cristo. Hoy es tiempo de vender los paracaídas. Gloria a Dios. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio. Dice la palabra que en los últimos tiempos habrá hambre y sed, y no hambre de pan y sed de agua, sino ¿de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Por eso todo cristiano debe estar preparado. Porque la palabra va a ser sembrada. Y con lágrimas sembramos, pero con regocijo cosecharemos. Amén. Sí, Señor. El poder del perdón no puede forzarse en los que no lo desean. Porque el que no quiere perdonar y no quiere ser perdonado, no se le puede forzar. Ni se puede hacer germinar por esfuerzo humano en corazones estériles el perdón. El perdón genuino es un producto exclusivo del cielo. Porque hay personas que dicen a mí esta persona me hizo algo, pero yo no quiero perdonarlo. O nunca lo voy a perdonar. Nunca lo voy a perdonar. Y es fuerte eso, te da pena porque decís... Es que no saben lo que se pierde. Claro, no sabe lo importante que es perdonar. ¿Sabe que cuando uno no ha perdonado uno no duerme? No. No puede dormir tranquilo. La más dulce historia de Dios es de la victoria de nuestro Señor en la amarga cruz del Calvario. Gloria a Dios. Por eso que la cruz marca el lugar en el cual Dios, vestido de carne humana, golpeada, esta carne humana, aunque dura, y con la ropa ensangrentada de los condenados, aunque pura, decíamos, con la ropa ensangrentada de los condenados, ganó nuestro amor con la sangre de su vida. Es el lugar en el cual el poder divino dejó de ejercer su fuerza en tanto que la gracia obraba su más grande milagro. Qué hermoso. El más grande milagro ocurrió en la cruz del Calvario. La más dulce historia de Dios es la de la victoria de nuestro Señor en la amarga cruz del Calvario. Usted sabe que cuando dice yo quiero que la persona me muestre que me ama. ¿Le gusta a las mujeres, cierto, que le demuestren que la aman? Claro. Claro.
¿cierto? Claro, nos gusta. A toda mujer le gusta que le demuestren que la aman. ¿Y sabe qué? Cristo lo demostró. La prueba más grande de amor fue en la cruz del Calvario. Es la prueba de amor de Dios para el ser humano, la cruz del Calvario. Ahí muestra su amor. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús dijo, perdónalos, vamos a seguir con el perdón, perdónalos, fueron atadas las huestes del infierno. Y Satanás sintió el primer escalofrío de su miserable derrota. Al cabo de 3 horas se completó el sufrimiento y el Señor dijo en aquellas palabras, consumado es. Jesús le anunció al Padre que su obra había sido consumada y por eso dijo, consumado es. O sea, está todo hecho. Quedó acabada la obra. Manos invisibles hicieron el grueso velo, tejido que separaba los adoradores del lugar santísimo. En el templo había un velo grueso, que dicen que era como de 5 centímetros. Imposible de romperse. Pero cuando estaba muriendo Cristo, ese velo fue rajado de arriba abajo, el lugar santísimo del lugar santo del templo, y lo rajó en 2 de arriba abajo, una acción imposible de realizar por ningún ser humano. Imposible de romper ese velo. ¿Y sabe que ese velo representa a Cristo también? Si nosotros vamos a la palabra de Dios, todo lo que el Antiguo Testamento representa a Cristo. Todo lo que había dentro del lugar santo representa a Cristo. El candelabro, los panes sin levadura, el incienso, todo lo representa a Cristo. Por eso la misericordia salió danzando cuando el velo se rajó de arriba abajo del lugar santísimo. Salió danzando desde el trono de la gracia celestial, atravesó el lugar santísimo, vació y rajó el velo del templo de Herodes para luego atravesar las calles de Jerusalén y tocar al ladrón arrepentido que estaba al lado de Jesús. Ay, gloria a Dios. Todo eso ocurrió en el momento que Cristo estaba muriendo. Todo eso. Eso pasa cuando el perdón, cuando Desatamos el el perdón. perdón es muy grande en los corazones, la familia, como uno sana, como uno Se restaura. se restaura, cae todo lo que... Y hay libertad en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es hermoso. Sí, me acuerdo cuando yo recién estábamos comenzando el Evangelio y cuando el Señor me dijo que pidiera perdón a tu mamá. ¿Te acuerdas? Y yo decía, hermoso dame el teléfono que voy a hablar. Tú estabas hablando con tu mamá y digo, dame el teléfono que quiero hablar. ¿Y qué me hiciste tú? No me lo quería pasar. Tenía el teléfono así, y quiero hablar, dame el teléfono. Y me dice, no, si estoy hablando con mi mamá. Y digo, pero dámelo. Es que Y me dice, como- pero estoy... Ajá. Y no me miraba y no sabía qué hacer. No la podía creer. Y me pasa el teléfono y ¿sabe qué Dios me había dicho? Porque estaba hablando por teléfono con la mamá y Dios me decía, pídele perdón. Pídele perdón. Pídele perdón. Y yo estaba, no. No puede ser. Y hasta que, ¿sabe que tanto que me contriñó el espíritu que le tuve que decir que me prestara el teléfono para hablar? Y yo hablé y desde ese día cambió algo con mi suegra. Y ahora yo hablo con ella súper bien. Y cuando voy a la casa de ella lo atiende súper bien. Y yo converso súper bien. Conversamos cosas que nunca habíamos conversado la última vez que estuve con ella. Me contaba cosas de ella incluso. Se abrió, compartimos, lloramos. Es increíble lo que Dios hace a través del perdón. Desató todo lo que estaba atado. Desató todo. Cayó todo lo que estaba mal. Exacto. O sea, Así es el poder del perdón. y uno lo comprueba porque uno lo vivió. No es algo que me lo cuenten, no, lo he vivido. Ella, este milagro, ella descendió, ¿cómo se llama? Para transformar el corazón del centurión, esta gracia que dirigía a los soldados romanos que estaban al pie de la cruz. Este poder que fue desatado llegó hasta el centurión. Ella siguió avanzando
Y continuó danzando de gozo hasta los silenciosos cementerios de Jerusalén, para abrir a puntapiés varias tumbas a fin de que ciertos santos difuntos pudieran disfrutar de una resurrección temprana, y volvieron ellos a visitar a sus asustados seres queridos en la ciudad. ¿Sabe qué? Este poder se desató a todos los que habían muerto antes y fueron despertados y sacados de las tumbas con este poder que se desató. Qué maravilloso. Y ellos, dice, se encontraron visitando a los familiares, los muertos, antes de volver a subir con Cristo para el cielo, que fueron las primicias, los primeros frutos que fueron llevados al cielo. Y finalmente la misericordia bajó hasta el infierno y peleó con el diablo para arrebatarle la llave, y salió de allí gritando triunfante. Y como dice Apocalipsis 1:18, ¿qué es lo que dice, pastora? Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Aleluya. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Gloria a tu nombre. Mas he aquí Rey. que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte. ¿Se da cuenta que salió triunfante cuando Cristo muere en la cruz del Calvario? Todos parecía que estaba siendo derrotado. Parecía que él estaba perdiendo, que el diablo estaba ganando. Y Cristo estaba venciendo. Por eso que entonces Jesús llevó cautiva la cautividad y sacó de allí las llaves del infierno. Por eso nos dice Efesios 4:8-10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Aleluya. Amén. Este es mi Cristo. Amén. Gloria a Dios. Este es mi Cristo. El poderoso de Israel. Gloria a Dios. Este poder fue desatado cuando Cristo estaba muriendo. Podemos comprender qué clase de poder fue liberado Hermoso. en el universo entero cuando Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todos pueden. Y todos debemos entrar en esta presencia del perdón. Todos debemos entrar en esta etapa del perdón, de vivir el perdón. ¿Por qué debemos examinar tales verdades básicas del poder del perdón? Porque es posible y probable que muchas de las congregaciones de la iglesia alrededor del mundo no disfruten el perdón. Y nada de lo que podamos decir o escribir puede representar o describir el poder transformador y purificador de Dios a través del perdón. Y la única manera de experimentarlo es redimiendo el perdón de Dios y otorgándoles luego a los demás. O sea, yo lo recibo y debo extenderlo. No es para mí solo. Es allí en el perdón de Dios que encontramos el poder de una nueva vida, el poder de una nueva esperanza y el poder de un nuevo gozo. Solamente lo encontramos en el perdón. ¿Quiere gozo? ¿Quiere sentirse gozoso? Perdone. Sin perdón no hay nada, ¿cierto? Ahí viene todo. El perdón. El No hay perdón paz. trae muchas bendiciones. Y trae paz. Uno empieza a vivir en paz cuando ha perdonado. Mientras usted no perdone, usted no va a vivir en paz. Jesús influyó en 3 mundos cuando dijo, perdónalos. Hermoso. Cuando Jesús oró, Padre, perdónalos. Sus palabras llegaron atrás en el tiempo hasta abordar toda la historia del hombre antes de la encarnación de Jesús. Y estas palabras cubrieron el mundo presente de su día y se proyectaron hacia adelante y hacia atrás. Hasta más de 2000 años atrás, después de que Jesús dijo esas palabras, estamos cubiertos aún por el perdón divino. El día que Dios perdonó, la carne fue afectada. Los ángeles fueron afectados, el infierno fue afectado, los demonios fueron afectados y el propio diablo fue afectado a través de este milagro del perdón. No importa cuán mala haya sido la vida de usted, el río del perdón de Dios fluirá de nuevo por los fríos, amargos y endurecidos valles de su corazón cuando entre en la presencia del perdón. Amén. Usted dice que yo lo que he vivido es que a mí me han hecho mucho daño, a mí desde pequeño me trataron mal, desde pequeño me humillaron, me maltrataron, me golpearon, me violaron, no sé lo que le han hecho, pero tienes que perdonar. Me han traicionado, tiene que perdonar.
Cuando está presente el perdón, el enemigo de su alma tiene que retroceder sin que se diga ni una palabra. La única forma que el enemigo se vaya, perdonando. Sus manos están atadas y él no puede obrar en la presencia del perdón. Cristo, usted cuando no perdona es como que usted tiene atado, tiene a Cristo pero lo tiene atado. No puede obrar. La única forma que pueda obrar es cuando perdonamos. El perdón le pone los grilletes del cielo a las manos del infierno. Escuche, el perdón, cuando usted perdona o cuando usted se perdona, le pone grillete al infierno, a los demonios. ¿Sabe qué? Yo me acuerdo cuando Dios me perdonó, el Señor cuando me hablaron acerca del perdón, siempre me recuerdo, una de las personas que más daño me hizo fue un profesor del colegio cuando yo iba en la primaria. Me odiaba, y yo nunca entendí por qué me odiaba. Él entraba, yo estaba en la sala, me acuerdo una vuelta estaba sentado así en el banco, estaba escribiendo, y de repente siento una cachetada así, de lleno, y estaba la sala llena, y me fue directo a mí y me pegó una cachetada casi. Y en ese tiempo los profesores le pegaban, a los alumnos le pegaban, y tenían autoridad para pegar. Y me dejó la cara colorada, y yo lo miro y digo yo así, como diciendo, ¿por qué me pega? Y me dice, recoge el papel que está allá atrás. Y había un papel tirado en el suelo, y que era en el otro banco que estaba más atrás del mío, en el suelo, y me había pegado a mí. O sea, no le pegó al de atrás, sino que me pegó a mí. O sea, una excusa como para golpearme. Yo en los recreos me tenía que esconder porque cuando veía a él andaba con una varilla y todo al que estaba haciendo algo le golpeaba. Entonces cuando yo lo veía sabía que me iba a pegar, así que yo me arrancaba y me iba para otro lado. Él venía allá, yo me iba para allá, venía para acá, yo me iba para allá para que no estar cerca donde estuviera él. Porque era seguro que me pegaba. Me trataba de humillar, me humillaba siempre, me acuerdo. Y yo tenía mucho rencor, mucho odio con ese profesor. Y era un profesor de la primaria. Y yo me acuerdo como en sexto, séptimo, una vuelta nosotros éramos muy pobres cuando pequeños, cuando jóvenes, cuando niños, porque éramos 7 hermanos, o sea, 5 hombres, 2 mujeres, y más mi padre y mi madre, y trabajaba mi papá solo. Entonces no teníamos los recursos para el colegio, o sea, lo que teníamos lo que llevábamos. Entonces mi mamá ese día teníamos que hacer dibujo y me dio una caja de cartón de un detergente Omo, todavía me acuerdo que era Omo, y lo había recortado así, bien recortado, para que pareciera una cartulina, y estaba dibujando en lo mejor, y de repente el profesor se me acerca y me lo agarra así, y me dice delante de todos, mire lo que tiene para dibujar. Yo no hallaba dónde meterme. Y ese profesor me hizo mucho daño, Pero cuando yo me convertí, el Señor me dijo, perdona. Aunque no quería perdonarlo, yo más bien quería ir a pegarle más que perdonarlo, pero tuve que perdonarlo. Porque el beneficio no era para él, era para mí. El perdonar es beneficio para nosotros, no es para las demás personas. Nosotros tenemos que perdonar. Y ni siquiera porque nos conviene, es porque Dios nos manda a perdonar. La cruz debe siempre recordarnos que el perdón no sale barato. Aunque usted no quiera perdonar, tiene que perdonar. ¿Sí o no? Amén. Sí. Hay que perdonar. Yo creo que todo lo que vivimos en nuestras vidas, el Señor después lo usa. Por más vergonzoso o triste que sea, el Señor lo usa. Después nosotros nos damos cuenta en el camino del Señor que eso que te sucedió ahí, el Señor lo está usando ahora. Entonces es maravilloso cómo el Señor va obrando en nuestras vidas. Y después uno entiende que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ha oído alguna vez decir a alguien, ¿cómo puedo yo perdonar a alguien que no me pida perdón? O quizás usted ha escuchado a alguien decir, pero si no me ha pedido perdón, ¿cómo lo voy a perdonar? Y la respuesta debe ser, pregúnteselo a Jesús. Muéstreme en la Biblia, en la palabra de Dios, a una mujer o un hombre que se haya arrodillado delante de la cruz del Calvario, mirando el rostro de Jesucristo, el Salvador, agonizando, y le haya dicho, perdóname. No hay ni uno.
Nadie le estaba pidiendo perdón a Jesús. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos. Pero nadie le estaba pidiendo perdón. Y Él estaba perdonando. ¿Se da cuenta que nosotros los creemos mucho mejor que Jesús? No es que yo soy más bueno cuando yo estoy pensando si me tienen que pedir perdón. Yo voy a perdonar cuando me pidan perdón. O sea, somos mejor que Jesús. Según las decenas de testigos presenciales de la Biblia, nadie estaba pidiéndole perdón. Pero Él de todos modos dijo, perdónalos. Nadie se lo pidió, a nadie le importaba si Él perdonaba o no perdonaba, a nadie le estaba importando en ese momento. Los soldados romanos endurecidos en batalla, que martillaban los clavos, y los empedernidos religiosos hipócritas que pusieron al Señor en sus manos para que lo ejecutaran, y la palabra perdón no era tema de conversación en ese momento. Nadie se hablaba del perdón y nadie hablaba del perdón. Pero ¿sabe lo que estaba diciendo Cristo? Perdonaros. Qué diferente que somos. El perdón no es un artilugio para que se nos ponga la piel de gallina. La cruz debe recordarnos siempre que el perdón no sale barato. La clase de perdón que Jesús trae a nuestras vidas da inicio a la reconstrucción radical de un corazón humano. El corazón está dañado del ser humano, el corazón está herido. Pero para poder empezar a restaurar el corazón debe haber perdón. Si no hay perdón, no hay restauración. Hay un poder increíble cuando se libera el perdón. Cuando Jesús perdonó, la mano de Dios destruyó. Escuche, la mano de Dios destruyó mediante el poder de la liberación la limitación en todas las dimensiones conocidas. Y cada uno de nosotros debe lidiar con ciertas circunstancias en la vida que no pueden cambiarse. Hay cosas que no vamos a poder cambiar. O sea, yo cometí muchos errores. Y yo por más que pida perdón, no las voy a poder cambiar. O por más que me pidan perdón, esas cosas no se pueden cambiar. Ya fueron, ya pasaron. Pero sí puedo llevar un futuro mejor. Puedo llevar una vida mejor. Mi pasado ya no lo voy a corregir. ¿Cuántas veces nosotros decimos cómo yo podía a él? Esto no lo hubiera hecho, esto no lo hubiera hecho. O haber hecho esto. Y si yo hubiera hecho esto. Y si yo a lo mejor esto cambiaría esto. Y ya no se puede. Ya no se puede. Ya no se puede volver atrás. ¿Cómo pudiéramos, cuántos quisieran tener una máquina del tiempo, como la película que dan de la máquina del tiempo, y poder regresar al pasado y corregir los errores? A muchos yo creo que les gustaría eso, y volver atrás por eso, pero corregiríamos los errores que hemos cometido. Pero es justamente porque quizás ahora estaríamos en otro lugar. No seríamos los que somos hoy en día. Quizás pudiéramos recorrer, estaríamos todos diferentes. También es como decía, destacaba yo en delante, que todo lo que nos ha pasado nos sirve hoy. O sea, lo que nos pasó tenía que pasarnos, porque ya el Señor sabía que tenía que pasarnos. Entonces eso el Señor lo obra para bien ahora y obrará en el futuro. Entonces todo nos sirve para bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Mire, cada uno de nosotros debe lidiar con ciertas circunstancias. Nosotros quizás vemos la vida de Pedro, el pescador. Quizás él deseó haber pedido prestada la educación que tuvo Pablo a los pies del famoso maestro Gamaliel. Para él siempre seguiría siendo Pedro de Galilea, por más que hubiera tenido la educación de Pablo. Seguiría siendo el Pedro de Galilea. Durante los siglos, los cristianos hemos recordado a Pedro como un hombre iletrado o un hombre sin letra, como dice la Biblia. Con todo esto asombró a los maestros de la ley. Era un hombre iletrado, pero quedaron asombrados los maestros de la ley y dice que ellos reconocían que había estado con Jesús. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Él no tenía letra, no tenía estudio, pero lo escuchaban hablar y decían, este estuvo con Jesús. Qué hermoso. Qué hermoso que te digan, tú has estado con Jesús. Amén. Qué Has hermoso. pasado tiempo con Jesús. Tú sí que has estado tiempo con Jesús. ¿Por qué? Porque se nota cuando tú hablas, cuando tú te expresas, cuando tu testimonio, tu forma de actuar.
es cuando tú has estado con Jesús. Pero hay algunos que dicen, este no salva a nadie. ¿Qué te gustaría que dijeran? Este sí que ha estado con Jesús. Porque no, miren, no es lo que nosotros no entregamos lo que hablamos. Nosotros entregamos lo que somos. Jesús transformó la vida de la prostituta, transformó la vida de Pedro, también transformó la vida de una prostituta llamada María Magdalena, aunque probablemente ella todavía deseaba haber podido deshacer los errores y el dolor de su pasado. Porque usted ve una mujer prostituta, normalmente son personas que han sufrido. Y han sufrido mucho. Muchas personas prostitutas han sido violadas. Ella no pudo hacerlo. María confrontó la misma alternativa que todos nosotros enfrentamos. Ella podía seguir siendo una esclava de la falta de perdón, aferrándose a su enojo y resentimiento hacia los hombres que habían abusado de ella y hacia las personas que la habían rechazado, o podía aceptar el perdón de Dios. Tenía dos opciones: o seguir en el pasado o aceptar el perdón de Dios. Podía elegir perdonar y podía empezar una vida de libertad, y podía decidir no perdonar. ¿Sabe cuál es la decisión que tomó María? Perdonar. ¿Y cuál será la decisión que has tomado tú? Perdonar. Perdonar. Amén. ¿Has tomado la decisión de perdonar? Sí, porque eso ha traído muchos beneficios a mi vida. El perdón ha traído muchos beneficios. Yo le doy gracias al Señor, porque Él es el que pone todo, el que da todo. Amén. Es una parte importante porque has tenido que perdonar, ¿cierto? Sí. Y mucho. No es un malo, ¿cierto? Ella jamás aprendió el poder del perdón. Mira, el testimonio de una mujer dice: había una mujer que tuvo problemas cuando pequeña, que lo cuenta un pastor, que a lo largo de su vida peleó con un maestro tras otro. Esto ocurrió desde la escuela primaria hasta la secundaria y desde la secundaria hasta la universidad. Nunca pudo perdonar ni olvidar. Ella cargó ese peso hasta su vida adulta. Ella, herida, afectó su relación con otro. Ella jamás aprendió el poder del perdón. Todo lo que sufrió de pequeña lo fue trasladando toda su etapa de su vida. Y fue pasando de generación hasta que llegó a la adulta y nunca perdonó y siempre vivió y padeció por no perdonar. ¿Qué debe usted hacer? ¿Sabe lo que debe hacer usted? ¿Qué debe hacer? Perdonar. Perdonar. ¿Qué aconseja, pastora? Que perdonen, ¿cierto? Perdonar, claro. Perdonar. Porque si no vivimos como esclavos, somos esclavos, aunque quizás yo creo que muchos cristianos les sirven al Señor, pero todavía falta el milagro del perdón en sus vidas. Entonces todavía están en esclavitud. Entonces yo en mi vida el Señor ha trabajado mucho acerca del perdón y yo creo que es algo muy bueno para las vidas, el perdón. Aleluya. Para ser desatado. Gloria a Dios. Usted no puede vivir bajo la esclavitud por toda una vida. Perdone y libere el poder del perdón. Amén. Cuando usted perdona, usted está liberando un poder que usted no se da cuenta. Un pastor aconsejaba a una mujer que intentaba recuperarse de un matrimonio que había terminado en un divorcio. Su marido había sido abusivo física y mentalmente y finalmente la había abandonado a ella y a sus hijos. Fue una situación horrible que vivió esta mujer. Con todo, muy sabiamente el pastor le dijo que ella tenía que echarle tierra al asunto. Necesitaba, ¿sabe qué? Perdonar a su ex marido todo lo que él había hecho. Y su respuesta dijo, ¿sabe lo que dijo esta mujer? Él no merece ser perdonado. Eso es lo que dijo. Él no merece ser perdonado. Si usted está pensando de esta manera, que la persona que le hizo daño no merece ser perdonada, usted nunca va a ser libre. El pastor la miró y le dijo, eso pudiera ser cierto y quizás tiene toda la razón, pero usted necesita perdonar. No se robe a sí mismo el perdón por aferrarse a su inclemencia. O sea, si usted no se aferra a este perdón que Dios regaló,
Dios lo repartió, Dios lo extendió a todas las generaciones. Si usted no se apodera de este perdón, usted nunca va a ser libre. Yo creo que eso es una riqueza muy grande, no solo para nosotros, sino para los que vienen, porque nosotros, es como decía usted, pastor, damos lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos atados y no perdonamos, damos eso. Entonces, es muy importante no solamente para nosotros y para los que están alrededor de nosotros, sino para los que vienen. Nosotros como ministros debemos perdonar. Amén. Debemos ser perdonadores totales. Amén. La respuesta de este pastor reveló un principio bíblico fundamental. Uno solo es perdonado según perdone a otro. Por eso dijo, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos. El Padre Nuestro lo repetimos de memoria. Cuando yo era católico, lo repetía de memoria, me lo sabía de memoria, pero no entendía nada de lo que decía. Lo repetía como un lorito. Ahora sí lo entiendo. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Y entiendo el Padre Nuestro. Si usted se aferra a la falta de perdón hacia otras personas, estará pidiendo su propio perdón, estará perdiendo su perdón por parte de Dios. O sea, Dios no nos puede perdonar si yo no perdono. Tenemos que perdonar para ser perdonados. El perdón hacia los demás no viene naturalmente, sino sobrenatural, no es algo natural. ¿Ha tenido usted que esforzarse alguna vez para tener una mala actitud? No. No, ¿cierto? La tenemos y ya. Si es usted similar a cualquier otro ser humano en la tierra, nunca tenemos que esforzarnos para estar resentidos. ¿Se ha dicho alguna vez en la vida, él me ofendió? Voy a tener que esforzarme para tener resentimiento contra esta persona. Tal vez quizás me tome unos 3-4 días para lograrlo, que el resentimiento aumente, pero voy a provocar un buen caso de resentimiento y voy a desarrollar una mala actitud hacia esa persona y eso me lo voy a proponer. No, no es así. Sencillamente sucede y sucede. No es algo que lo planeamos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así. Cuando alguien nos hace algo, no empezamos a maquinar a ver para poder intentar tomarle de rencor, tomarle odio. No, aparece ya directamente de adentro y ya está. Cuando surge el resentimiento ocurre sin que pensemos, ni siquiera es algo, casi es instantáneo. Pero el perdón, por otra parte, precisa de una decisión consciente y de un esfuerzo de nuestra parte. Porque muchas veces no queremos perdonar. Pero yo tengo que decir, oye, René, perdona, te conviene, ¿eh? Un beneficio para ti. Es parte del proceso. Claro, es tan importante. Porque la única forma de ser libre, no hay libertad si no hay perdón. Nuestra tarea como cristianos nacidos de nuevo, porque todos somos nacidos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cuántos del otro lado dicen amén? Amén. Amén. Escuché 2 amén, no me aparece. Entonces nuestra tarea como cristianos nacidos de nuevo consiste en esforzarnos por mantener una actitud buena, un espíritu dulce y un corazón puro delante de Dios y de los demás. Y esto es imposible a menos que aprendamos el poder del perdón, a tomar decisiones correctas a lo largo del camino. Muchos creyentes confrontan otro problema que se describe en la siguiente declaración. Y dice, algunos cristianos dicen, no puedo perdonarme a mí mismo por lo que hice. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó perdonarse, pastora? Por lo que nosotros hicimos. No por lo que nos hicieron, por lo que hicimos nosotros. Uno hace cosas que cuesta perdonarse, de acuerdo a lo que uno ha hecho. Pero de repente hay actitudes, cosas que hemos hecho, que quisiéramos tomar una goma y borrarla. Y a veces hay personas que quieren no pensar en eso, como asimilando como que no pasó. O sea, si yo no pienso lo que pasó, entonces como que no pasó. O sea, lo intento borrar de mi mente, pero siempre va a venir. Y siempre va a venir. Lo importante es que Él perdona hasta cuando uno como padre a los niños. Porque uno cree que porque son niños, hay el testimonio de un pastor, de un hermano, pastor, que su hija había nacido y no era tan bonita, entonces ellos le habían puesto
que feíta le decían. Entonces la niña tenía el guiño acá en la frente arrugadita y un día el Señor le dijo al hermano que le pidiera perdón a su hija porque ellos casi como hasta como gracia, así le decían que la niña era feíta, la feecita le decían. Entonces cuando el Señor se lo mostró al hermano orando, el hermano se levantó y fue a la cuna de su hija y la abrazó y le dijo, hija, perdóname, perdóname. Y empezaron todos de la familia a pedirle perdón a la niña porque ya todos le decían que era la feíta. Y la niña se le pasó eso de la frente y dice que fue maravilloso como él descubrió ahí que lo importante que es también a un niño, que a veces uno le pone apodo porque así o hace así. Importante que es también eso. Sí, ahora me acuerdo cuando tú lo estabas contando, me acuerdo cuando el pastor lo contó, que su hija, y él dice que él la abrazó y se puso a llorar, porque le decía la feita, y toda la familia la conocía por la feita. Y él la abrazó cuando el Señor le mostró por qué la niña estaba así, siempre andaba así como enojada. Bueno, enojada así. ¿Y era por qué? Porque dentro estaba provocando algo, una herida. Y era un bebé. Increíble como dicen, no, pero que son bebés, no entienden, ya están recibiendo. Realmente estamos diciendo, Jesús, lo que hiciste, si nosotros no nos perdonamos, estamos diciendo, Jesús, lo que hiciste en el Calvario no es lo suficiente bueno para mí. No es suficiente bueno. Cuando usted no se perdona o cuando usted no perdona, está diciendo, Señor, lo que tú hiciste en la cruz no fue suficiente. ¿Sabe qué? Lo que hizo Jesús en la cruz fue completamente suficiente. Amén. Y fue más que suficiente. Gloria a Dios. Una vez que haya confesado su pecado y haya recibido a Cristo, será transformado en una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De ese momento en adelante, si no puede perdonarse, será un insulto para el Calvario. Por eso que nosotros también, a pesar de perdonar, tenemos que perdonarnos. Si Dios lo perdona, ¿quién cree usted que es para decir que no se puede perdonar a sí mismo? Si Cristo me perdonó, ¿por qué yo no me puedo perdonar? A mí me costó mucho perdonarme. Y yo cada vez que estaba en la presencia de Dios lloraba y me la lloraba toda. Yo después tenía que ir con una fregona y un cubo y recoger todas las lágrimas. Pero hasta que un día el Señor me dijo, te he perdonado. Perdónate. ¿Es usted superior y más poderoso que Dios? ¿Es usted más inteligente que Dios? De ninguna manera. ¿Que no se quiere perdonar y no quiere perdonar? Eso es lo que sus palabras y sus acciones sugieren cuando no perdonamos y cuando no nos perdonamos. Nuestras acciones están mostrando que Jesús no es tan poderoso o que no es tan inteligente. Y la Biblia, Juan 8:36 dice, ¿cómo dice? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. ¿Cuántos son libres? Amén. Gloria a Dios, libre. yo soy libre. Por eso que yo puedo levantar las manos cuando voy a la iglesia porque soy libre. No hago así. Gloria a tu nombre. Yo cuando entré a la iglesia primero hacía así, primero miraba así, después hacía así, después hacía así. Ahora puedo hacer así. Gloria a Dios. Porque soy libre. Amén. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acepte su perdón, perdónese a sí mismo y perdona a los demás. Y usted va a ser completamente libre. Amén. Y si el enemigo le saca algún trapo sucio al sol, como dicen allá en mi país, si saca los trapos sucios al sol, dígale, diablo, le doy gracias a Dios porque me sigue recordando este asunto y que he sido perdonado. Gloria a Dios. Porque he sido perdonado. Sí, Señor. Yo me siento perdonado. Amén. No sé usted si se siente perdonado. Señor. Yo me siento perdonado. Amén. Yo también, pastor, me siento perdonado. Y me han perdonado. Gloria también. a Dios. Todos mis errores me lo han perdonado. Me han tenido que perdonar. Hay preservación en el perdón. Hay una extraña ley en el Antiguo Testamento que pocas personas estudian y hasta que surge el tema del perdón. Y esta ley está en Deuteronomio 15, si no lo vamos a leer porque casi todo el 15 entero habla de todas las leyes que habían acerca del perdón. Lo vamos a resumir un poco.
Dios le entregó a su pueblo en el libro de Deuteronomio, dice, la ley de la remisión. Ella le exigía a Israel que proclamara cada 7º año una liberación completa y generosa de los hebreos, deudores, siervos y esclavos bajo contrato, aun cuando estos hubieran estado en servidumbre durante solo un año o menos de un año. Mire, una ley en Israel en ese tiempo se usaba por ser si alguien me debía dinero y la persona no me lo podía pagar, me pasaba un familiar y me lo daba como un esclavo. Y ese esclavo me trabajaba de acuerdo a la deuda. Podía ser 1 año, 2 años, o 10 años, 15 años de acuerdo a la deuda. Y si no, 2 familiares, de acuerdo a la deuda. Entonces, al enterarse los 7 años, todas las personas, los que tenían esclavos, tenían que dejarlos libres. Y si no había terminado de pagar la deuda, igual tenía que quedar libre. No importa si había pagado o no había pagado la deuda. Cada 7 años había una ley que era la remisión del perdón. O sea, eran perdonadas todas las deudas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si alguien había estado 2 meses, pero justo llegaba la fecha de la fiesta esta, los 7 años, y no me alcanzó a pagar nada, pero igual lo tenía que dejar libre. Porque era una ley que Dios le había dicho al pueblo de Israel. Entonces, no sé cuál es la deuda suya, pero cuando Cristo vino a la cruz del Calvario, vino a pagar su deuda. Amén. ¿Para qué? Para que usted sea libre. Gloria a Dios. No solo tenían que ser liberados, sino que sus amos no podían despedirlo con las manos vacías. Tenían que proveer para ellos generosamente de sus manadas, graneros y acopios de comida. O sea, era libre y más encima se iba lleno con los bolsillos y con ganado y con cosas para su casa. Provisión. Con provisión. Y sabe que habían esclavos que decían, mi amo me trató tan bien, pero tan bien que yo me quiero quedar. Y esas personas, esos esclavos, ¿sabe lo que hacía el amo? Dice que le hacía un agujero en la oreja, una marca en la oreja. O sea, no le colocaba un piercing, no, le hacía un sello, era como un sello, lo sellaba. Contra la puerta, dice, lo sellaba. O sea, es como que le hacía un agujero en la oreja como los animales y quedaba sellado. ¿Por qué? Porque esa persona quería quedarse a vivir con el amo. Porque este amo lo trataba bien. ¿Sabe qué? Yo tengo un dueño que me trata muy bien, yo me quiero quedar con él. Amén, sí, Señor. Y me selló. ¿Y sabe con qué me selló? Con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Y esta es la clase de poder que se libera con un simple acto de perdón. Y era la manera que tenía Dios de preservar la vida y la esperanza de los que vivían en esclavitud en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos la obra consumada de la cruz y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Mateo 26, 28 nos dice, pastora, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. aleluya. La sangre fue derramada, ¿para qué? Para perdón de nuestros pecados. Por eso que dice que en Juan, el libro de Juan dice que la sangre de Cristo limpia todos nuestros pecados. Todos, no deja ningún pecado sin limpiar. Amén. Así es como el Espíritu del cielo usa el poder del perdón para eliminar los escondrijos de actividades demoníacas de las cavernas del alma del ser humano. Donde florezca el perdón, se eliminará el resentimiento. Donde escasea el perdón, prosperará el resentimiento. Y el odio, o sea, la importancia del perdón. ¿Sabe, pastora? Hay poder en el perdón. Amén, sí, Señor. ¿Lo cree o no? Sí, amén, Sí, lo creo. yo lo creo también. ¿Recuerda usted la parábola de Jesús del hombre que le debía 10.000 talentos a su rey? Mire, los expertos asignan que los valores de este aproximado dinero eran como unos 100.000 o debía unos 100.000 millones de dólares o de euros al rey, esta persona. Y sus ingresos mensuales eran muy pocos, ni siquiera cobrando un aguinaldo y cobrando todos los regalías que cobraban las 2 pagas y todo lo que pagaran, ni trabajando toda su vida lo podía pagar. Ni trabajando, ni en la construcción lo podía pagar. O sea, en el trabajo que tuviera no lo podía pagar ni trabajando toda su vida.
tanto dinero en lo que debía que jamás podría pagar sus deudas. Pero ¿sabe qué? Cristo lo perdonó. Pagó toda la deuda. Pagó todas las deudas. O sea, por más que usted tenga deuda, Cristo la perdonó. Por eso que cuando el rey ordenó que al hombre y los miembros de su familia fueran vendidos para recuperar la deuda, ¿sabe lo que hizo este hombre que debía tanto dinero? Le decía, perdóneme, perdóneme. Yo algún día se lo voy a pagar. Yo se lo quiero pagar, yo le quiero pagar, pero perdóneme la deuda, perdóneme. Yo le voy a ir pagando poco a poco lo que pueda, se lo voy a ir pagando. El rey lo miró y le dijo, tú jamás podrás pagarme. Así que como jamás me vaya a poder pagar, te perdono tu deuda, le dijo. Te perdono. Tú nunca me vas a poder. Así que te perdono, queda cancelada. Ya, listo, queda cancelada. No me debes nada. Mire, si usted debiera tanto dinero, tanta deuda, ¿usted puede imaginarse qué feliz debe haberse sentido este hombre? ¿Cómo estaría usted? Saltando en una pata, ¿cierto? Encima si era tanto como decía. Sí, era muchísimo dinero. Su deuda de 10 millones de euros había sido perdonada, pagada a totalidad, totalmente. A este feliz hombre también le debían cierto dinero, otras personas le debían a él. Entonces decidió ir a buscarle. Esta persona le debía 100 denarios. Más o menos podríamos equivalerlo como unos 20 euros. O sea, a él le habían perdonado 10 millones de euros y él no podía perdonar 20 euros. Al parecer él le había prestado dinero a este hombre, quizás de lo mismo que había él pedido prestado, había prestado y le había prestado 20 euros. ¿Qué pasó? Él fue a buscarlo. Después que le habían perdonado 10 millones de euros, ¿fue a darle las buenas nuevas a su deudor? No. ¿Fue a perdonarle? No. Fue a decir, bueno, a mí me perdonaron 10 millones, yo te voy a perdonar los 20 euros, no me los pagues, ¿está bien? No. ¿No le parece que tendría que haber hecho eso? Pero la Biblia no dice eso. Mateo 18, 28 dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y ahí lo ahogaba, págame lo que me debes. O sea, a él le habían perdonado mucho dinero y él no era capaz de perdonar 20 euros. Este hombre al que se le había perdonado una deuda multimillonaria no le mostró misericordia al otro que solo le debía 20 dólares. Por el contrario, hizo que lo metieran en la cárcel hasta que pudiera pagar su deuda. ¿Qué pasó? Nuestros pecados siempre nos van a alcanzar. Todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. ¿Sabe lo que hicieron los siervos, compañeros de aquel hombre? Se enfadaron tanto con él cuando vieron lo que él hizo y le dijeron y fueron y hablaron con el rey. El rey, ¿sabe lo que hizo? El rey le retiró el perdón a este hombre por lo que había hecho y lo puso en manos de atormentadores o verdugos hasta que pagara su deuda. Jesús le advirtió sin rodeo a su oyente de entonces y ahora, dice en Mateo 18, 35, y así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Serán entregados a los verdugos. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros no perdonamos, somos entregados a verdugos. ¿Qué no son estos verdugos? ¿Quiénes son los verdugos, pastora? Demonios que nos atormentan. Espíritu diabólico. Somos atormentados cuando no perdonamos. Y ya no vivimos tranquilos. Ya no tenemos paz. Se va la paz, se va todo. Ya estamos intranquilos. Ya nos molesta todo y todo nos parece mal. Porque no hemos perdonado. ¿Sí? ¿Cierto? Amén. Sí. ¿Quiere agregar algo, pastora? Y bueno, casi lo mismo. Yo pienso que como estamos atados por falta de perdón, trabajan todavía esos espíritus en nosotros, entonces la importancia del perdón total, eso debemos destacarlo nosotros, que lo importante en esta parábola, lo importante que destaca lo importante que es el perdón. Si usted tiene esa clase de espíritu de no querer perdonar como este hombre,
cuando usted ha sido perdonado, deshágase de este espíritu. El único dinero que el sirviente implacable tenía disponible para prestarle a su víctima era el dinero tomado prestado por el del rey que le había prestado a él. Era el dinero que él había prestado. Él debió de haberle ofrecido a su deudor algo del perdón que él había recibido de este rey. El único perdón que tenemos para dar es el que hemos recibido de Dios. O sea, es similar a lo que yo recibo de Dios, el perdón. ¿Cómo no voy a perdonar si yo recibí el perdón? Y es lo que está hablando esta parábola. Este hombre recibió el perdón, ¿cómo no perdonó? Si nosotros recibimos el perdón de Dios, ¿cómo no perdonamos? Ahí destaca también lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Estaba perdonando a los otros. Amén. Entonces, y ese perdón tenía que Ser extendido. extendido a la humanidad. Aleluya. Entonces Él ya nos dio el perdón ya lo tenemos. Amén. Amén. No somos nada diferente al siervo que debía una deuda impagable. El Señor nos ha perdonado una deuda multimillonaria a cada uno de nosotros. El que mucho ama, dice, es porque mucho se le perdona. Yo amo mucho al Señor porque me perdonó mucho. Amén. ¿No cree usted que debíamos ser raudos en perdonar a nuestro hermano o hermana su deuda de $20? Cuando a nosotros se nos ha perdonado tanto. No podemos permitirnos el lujo de decir, no, yo no voy a perdonarlo. Es que lo que me hizo no lo perdono. ¿Quiénes somos mejor que el Señor nosotros? ¿Ha perdonado usted las circunstancias que no puede cambiar? Porque muchas veces no podemos cambiar. Otro grupo de personas se ha aprisionado a sí mismo en una jaula de su propia fabricación por aferrarse a su enojo con respecto de circunstancias de su vida que no puede cambiar. Hay cosas que no puede cambiar. Cuando sembramos falta de perdón, segaremos una cosecha de pesares. ¿Sabe qué? Cuando usted no perdona, incluso no puede ni dormir a veces por no perdonar. Los creyentes que han alcanzado madurez entienden que algunos problemas de la vida no pueden resolverse ni quitarse. Nuestra tarea es buscar a Dios para obtener gracia a fin de continuar, a pesar de nuestras circunstancias, continuar en los caminos del Señor. Tenemos solo una alternativa y una declaración como seguidores de Cristo. Cuando confrontamos circunstancias inmutables, yo perdono, aun cuando nunca me lo pidan, yo perdono. ¿Sabe qué? Yo voy a perdonar siempre. Usted puede decir conmigo, yo voy a perdonar siempre. Yo voy a perdonar siempre. Aunque no me pidan perdón, yo voy a perdonar. Yo voy a perdonar. Siempre voy a estar dispuesto a perdonar. Y si no me piden, los voy a perdonar igual. Aleluya. Tenemos que perdonar. Usted tiene que perdonar. Sin tener en cuenta quién tenga o no tenga la razón en la situación. Porque a veces dicen, no, es que yo tengo la razón. ¿Yo cómo voy a perdonar? Si me pide perdón, perdono. Si no, no. Tenemos que perdonar. Porque necesitamos tener el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, para tener el poder de Dios tenemos que perdonar. Trae muchos beneficios. Muchos beneficios. Jesús sentó el ejemplo divino para nosotros cuando oró desde la cruz. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es un ejemplo tremendo que nos dejó Cristo. El perdón es el espíritu mismo del avivamiento. Ya con esto estamos, los que a poquito vamos a acabar mejor para que usted quede bien centrado en el perdón. Si no lo puede terminar de ver ahora, lo verá más tarde, pero es interesante que usted lo vea, que lo tenga completo. Amén. Porque está experimentando los más grandes avivamientos en la mayoría de los países de la tierra en que existe la persecución. ¿Por qué hay tanto avivamiento donde hay más persecución? Constantemente escuchamos y leemos informes de grandes avivamientos que brotan en países que anteriormente estuvieron en la esclavitud del yugo opresivo, y hoy en día hay avivamiento. Después de muchos años de ministerio en países asiáticos y africanos, podemos decir que prácticamente cada predicador lleno del Espíritu Santo en esa nación han sido encarcelados, golpeados y perseguidos de algún modo. Hubieron líderes de la iglesia. Hay un líder que hablaba y decía, cuyo bebé fue arrojado por una ventana del templo por un soldado. Esto fue ahora no me acuerdo bien el país, pero lo arrojaron en un país africano.
arrojaron el bebé de este matrimonio que predicaba el Evangelio por una ventana. El niño murió de las lesiones que recibió en la caída. Cayó muerto. O sea, no murió al instante, pero después murió en el hospital. Y la esposa de ese mismo líder también la tuvieron presa en la cárcel por predicar el Evangelio. Ellos perdonaron y continúan proclamando el Evangelio de Cristo en aquel lugar. Dice, a pesar de tal persecución, cientos de miles de personas han venido a Cristo. Y es uno de los más grandes avivamientos ocultos las naciones del mundo en la actualidad. ¿Y por qué hay tanto avivamiento en estos lugares donde los cristianos son tan perseguidos? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Por qué los perseguidores tienen que vivir en una constante espíritu de perdón? La forma de activar el poder de Dios para que las personas se salven es activando el perdón. Los cristianos que viven bajo constante persecución no podrían sobrevivir si no se levantan cada mañana y dijeran: yo perdono este sistema, yo perdono a los soldados, yo perdono al gobierno, yo perdono las circunstancias, yo perdono, yo perdono, yo perdono, yo perdono. Ellos viven en la actitud del perdón. Si no vivieran así, no hubiera avivamiento en aquellos lugares. Ellos dirán que una tremenda ola de poder del Espíritu Santo acompaña a un espíritu de perdón y les proporciona gracia para permanecer firme y triunfar y a pesar de las circunstancias aparentes e imposibles. Ellos están viviendo un avivamiento tremendo por el perdón. Cuando Jesucristo entra en nuestra vida, trae con Él el perdón divino. Él nos equipa con el poder del perdón, pero tenemos que caminar en un espíritu de perdón. Si queremos andar en el poder de su fortaleza, tenemos que tener el espíritu del perdón. Recuerde que su perdón, que su poder de mediación sobrenatural fue liberado en el mundo cuando Cristo oró: Padre, perdónalo. Será bueno que usted aprenda a orar: Padre, perdónalos. Busca usted esperanza, busca desesperadamente el eslabón perdido que lo libere. Tal vez usted se haya dado cuenta de que ha sido mantenido en la esclavitud y ahora piense: yo también he mantenido a otras personas en esclavitud. Si usted no ha perdonado, no solamente usted está en esclavitud, sino que hay otra persona que está en esclavitud. Ahora acampan alrededor de usted ejércitos del enemigo. Entonces usted dirá: ¿cómo podré dispersar mis enemigos? El Espíritu Santo está aguardando a que usted esté dispuesto a perdonar para liberarlo. Solamente cuando usted perdone, usted podrá ser libre completamente. No permita que las excusas de su carne, de su mente, lo traicionen de lo que resulta lo más importante ahora mismo. Tú dices: es que me han ofendido. ¿A quién no han ofendido? La vida me ha jugado una mala pasada. ¿Y qué importa? Entienda que usted no es excepción. Usted puede decir: es que me calumniaron. No es usted el primero ni será el último que hablen mal de usted. A su maestro lo calumniaron. ¿O acaso usted se considera mejor que el maestro? Lo que se suponía que hubieran sido mis amigos me desampararon. Entienda que usted no es el único. A Jesús también se lo hicieron y todos lo desampararon y lo traicionaron y huyeron. Si usted necesita auxilio, pídale a Dios que lo ayude a perdonar y a liberar a esas personas o circunstancias que lo hayan herido. Pídale que le perdone cada pecado y fracaso de su vida. Él es fiel en perdonar. Él dice: al que a mí viene, ¿qué pasa? No le echo fuera. Juan 6:37. Al que a mí viene, no le echo fuera. A usted, ¿sabe qué? Lo perdonaron en el Calvario y solo tiene que apropiarse del perdón de Dios. Hágalo ahora. Y experimentará la dulce liberación que vendrá cuando el Dios del cielo lo perdone una vez y para siempre. ¿No está usted seguro de ser cristiano? El Señor le dice: toma tu cruz y sígueme. Y todo comienza con un mismo paso: el perdón.
El comienzo del cristiano está en el perdón. Amén. Cuando usted pide perdón a Dios, usted se reconcilia con Dios. Y es el comienzo del cristianismo. Amén. Amén. Con esto vamos acabando. Le damos gracias a Dios por hablarnos del perdón, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde necesitamos perdonar y ser perdonados. ¿Quiere agregar algo, pastor? Que necesitamos ser libres de todo. Entonces yo creo que esta predicación lo habla todo y es un tiempo donde debemos estar preparados y entregarle todo lo que hay en nuestro corazón al Señor. Entonces el Señor nos quiere hablar hoy del perdón y lo importante que es para nuestra salvación, para todo lo que a consecuencia de perdonar trae beneficio para nuestra vida cristiana y para los demás. Amén. Aleluya. Amén. Mire, con esto nos vamos a ir acabando. Le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar un día más en este medio, de poder compartir con nuestros hermanos la palabra de Dios. Porque estos medios de internet se están usando mucho hoy en día para predicar el Evangelio. Y es bueno llevar las buenas noticias, porque es tiempo de buenas noticias. Amén. Ya malas noticias hemos tenido muchas, así que es tiempo de comenzar a hablar de buenas noticias. ¿Por qué? Porque es tiempo de empezar a sembrar lo que se va a cosechar cuando pase todo esto. Se va a ir una cosecha grande de parte de Dios, porque Dios que nosotros sembramos, pero el crecimiento y la salvación la viene de parte de Dios. Y Dios, el que toca los corazones y el que transforma las vidas, el que nos llama, toda la obra viene de parte del Señor. Así que Dios me los bendiga, que un saludo a mis hermanos, a nuestra tía de Chile, nuestra tía Ruth, nuestra cuñada la Raquel, nuestra hermana Gedi de Bolivia, nuestro hermano de Castro, nuestro pastor de Viña, el pastor Moll, la pastora Jadacha, la pastora Cintia, el pastor Reinaldo, bueno, no me acuerdo mucho, Reinaldo, y los pastores de Iquique. Un abrazo, que Dios me los bendiga, la hermana Magali, la hermana Dori también, un abrazo, que Dios me los bendiga, que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y que Dios les dé fortaleza y que esta palabra haya quedado impregnada en nuestros corazones y que podamos vivir y experimentar el perdón. Amén. Que Dios me los bendiga y perdonen si alguna vez lo he tratado mal. Un abrazo. Bendiciones. Amén.